Bueno, continuamos con este encuentro empresarial de esta Asamblea Anual de Fedecámaras. Vamos a invitar a nuestros próximos panelistas. Por favor, acompáñenos en el escenario a Adán Celis Michelena, presidente con Industria. Y pido un aplauso para nuestros panelistas. Aplauso, Adán. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio. Ricardo Berríos, presidente de Fedecámaras Trujillo. El reto que se va a plantear en este panel es retomar la senda del crecimiento económico. Y el moderador, por favor, Víctor Amaya. Un aplauso para ellos y los dejo con este importante panel. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, yo soy Víctor Amaya y estamos acá para hablar con nuestros invitados del día de hoy sobre algo que normalmente se pierde dentro de la discusión nacional, de la discusión del día a día, donde nos ahogamos muchas veces en los diagnósticos, nos ahogamos muchas veces en el retrato de la actualidad e incluso por qué llegamos a donde llegamos. Y a veces también es interesante ver cuáles son las sendas por las que podemos salir hacia otros escenarios. Por eso, como bien lo decía Pedro en la presentación, tenemos acá a Adán Celis Michelena de Conindustria, Felipe Capozzolo de Consecomercio, Ricardo Berríos de Fedecámaras Trujillo, además. Viene en nombre de las Fedecámaras regionales, pero él es de Trujillo, un estado que son como 4 estados en uno, Ricardo. Tiene como 4 zonas muy diferenciadas con producción económica o con potencial económico muy determinante en alguno de esos distintos sectores. Y justamente queremos hablar, como llama el título de esta presentación, retomar la senda del crecimiento económico, algo que parece difícil en cualquier escenario. En este momento, cada vez que alguien habla de echar para adelante, la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo unos y otros y más allá para poder entrar en ese camino, ¿no? Y justamente por allí vamos a empezar. No sé si darle primero a la derecha o a la izquierda. Yo voy a ser democrático y voy a pedir que levanten la mano quien quiere empezar con esto. ¿Quién se arriesga primero? Agarre uno aquí. Aló. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos esta mañana aquí. Bueno, del sector industrial no escapa de la realidad de los más sectores del país. La situación es realmente complicada, como lo hemos dicho. En los últimos 20 años se han perdido cerca de 10.000 empresas, quedan 2.600. De seguir esta situación económica y que no haya ningún tipo de cambio, estamos en riesgo unas 500 empresas más este año. Todo esto, y aunado a eso también, que las pocas empresas que quedan están trabajando al 18%, según nuestra última encuesta en coyuntura, que la van a estar pasando ahí. Ustedes la quieren ver, de todas maneras está en nuestra página web para que el que quiere más detalles de esa es la encuesta de coyuntura del primer trimestre. Eso nos arroja que cerca del 18%, las empresas están trabajando, las industrias trabajando cerca del 18% de su capacidad. Tenemos ya números de que pudiéramos estar hablando este segundo trimestre de 15%, con el riesgo de perder 500 más. Así que la situación es bien complicada, la situación es bien difícil. Ahora bien, nosotros los empresarios tenemos que realizar y darnos cuenta de lo que está pasando. Está bien que le sigamos diciendo a la gente, oye, mira, la situación está mala, esto está malo, pero hermano, mira, ya la gente está obstinada que le digan lo mal que está. Tenemos que empezar a llevar a la gente a decirle cómo salen de donde están. Ese es el mensaje que tenemos que llevar. La última encuesta que citó ayer el presidente de Fedecámara lo decía. Los empresarios estamos de tercero en confianza, después de los estudiantes y las universidades. Eso es una oportunidad que tenemos todos. Es una oportunidad de llegarle a la gente. Una oportunidad de que ese discurso que hemos tenido durante tantos años de guerra económica, de explotadores, se cayó.
pero tenemos que potenciarlo. También eso significa que somos los empresarios los que estamos, pero no significa que seamos los gremios los que estamos en confianza. Entonces, por eso tenemos que ir a la gente, tenemos que buscar a la gente. Mucha gente aquí termina haciendo, bueno, y no lo critico, obras sociales con los leones, los clubes de leones o muchas instancias para hacer obras sociales. Pero nosotros tenemos que arrancar con lo que tenemos más cerca. Tenemos que empezar con nuestra gente. Tenemos que empezar con nuestros colaboradores. Tenemos que hacerlos de todo el discurso que han tenido estos 20 años de ponerlos en contra de nosotros, hacerlos aliados. Nosotros en nuestra empresa trabajamos muchos programas de estos, trabajamos programas en los cuales al final yo tengo un termómetro, tengo una cuestión que se llama Great Place to Work y me dice al final si le estoy llegando o no a mis colaboradores y el grado de satisfacción que tienen con ellos. Muchos planes, tenemos que acercarnos, planes de vivienda a través de la Fundación de la Vivienda Popular. Tenemos que sensibilizarnos con nuestra gente, ellos están ahí, están buscando. Ustedes cada vez que los ven cuando entran a sus fábricas o entran a sus negocios, la cara de esperanza de que nos ven a nosotros, porque nosotros ya se acabó el otro lado, ya se acabó la bolsa de comida, o se acabaron las becas o lo que había. Nosotros somos la esperanza, nosotros somos los que pagamos 15 y último. Pero hay que repotenciar eso. Nosotros en los gremios, en Conindustria, vamos a hacer una labor fuerte, ferias de trabajo que ya se están haciendo, las vamos a llevar a todos lados. Hay que visibilizar a los gremios, tenemos que visibilizarnos, que nos vean, que no sepan nada más que hay una cámara o algo, sino que esa cámara se acerca a la sociedad. En Conindustria adicionalmente tenemos la ruta, hemos trabajado muy de cerca, con mucha gente, con muy buenos colaboradores, donde hay un plan. Tenemos un plan, pero evidentemente tiene que cambiar la situación del país. Pero tenemos un plan. Los invito a que entren a nuestra página web y vean ese plan. Y vamos a llevarle esperanza a la gente. La gente lo está buscando con desespero. Y nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo. Los invito a todos a que tengamos esperanza en Venezuela otra vez. Muchas gracias. Ya vamos a hablar de eso, de cómo hacer que tus propios trabajadores, tus propios colaboradores comiencen a crear también, a sentir esa relación tan cercana, ¿no? Felipe, por favor, tu entrada. Sí, buenos días a todos. Yo coincido con Adán, yo pudiera mencionarte en este momento que cifras oficiales, tenemos una contracción en los últimos 4 años de 75% en aporte al PIB del comercio. Tenemos actualmente gran cantidad de locales totalmente vacíos en los centros de las ciudades, en los centros comerciales. Tenemos realmente una situación que hace inviable la actividad comercial, como lo hemos venido señalando. La tormenta perfecta para que la actividad comercial sea una actividad desarrollada por pocos. Pero realmente lo importante y lo que venimos a hablar aquí es cómo asumimos el reto para salir de esto. ¿Cómo damos las respuestas que necesita el país para ir más allá? Y te pudiera decir que el comercio, con todos los problemas que tiene en este momento, está preparado moralmente y a nivel de equipamiento para poder dar el gran rebote en los próximos años, para poder rendirse productivo al país, para poder dar el servicio que todos los usuarios están esperando, usuarios y consumidores están esperando de nosotros. Ahora bien, para ello nosotros creemos desde Consecomercio que hay 2 premisas fundamentales que hay que cumplir. La primera, revisar un poquito la historia. La historia de Venezuela es rica de episodios de solución de conflictos en aras de mejorar, en aras de la modernidad. Es rica de episodios donde gracias a un ideal liberal republicano hemos logrado el avance. La semana pasada estábamos mencionando en Puerto Cabello, en la celebración del 125 aniversario, mencionábamos ese tratado histórico de Coche que nos permitió dar fin a una guerra entre hermanos y nos permitió entrar en la era liberal, una de las más fructíferas de la historia, donde hubo avance económico, político, social, donde hubo las grandes obras, como por ejemplo el ferrocarril de Venezuela, que partía en Caño Amarillo, debía llegar a Puerto Cabello. Eso bajo el ideal liberal, libertario. Entonces es muy importante en estos momentos un pacto
un pacto donde estemos todos, donde estén todos los sectores, un pacto donde el ser humano, la persona, el venezolano esté primero, esté en el centro de ese pacto, donde haya espacio para todas las corrientes políticas y todas las ideologías también. Eso es fundamental. Y repito, la historia es rica de episodios donde nosotros entre venezolanos hemos podido ponernos de acuerdo para lograr salir adelante. La segunda premisa fundamental es la más importante. Venimos desde el año pasado diciendo que el país, Venezuela, necesita necesariamente un cambio de mentalidad, un cambio de idiosincrasia con respecto a su manera de relacionarse con el mundo a través del producto que ofrece el mundo. Y veníamos diciendo, bueno, es necesario que Venezuela deje de ser un país rentista, que definitivamente entre a otro esquema, sobre todo con la relación petrolera. Y creo que es necesario y aprovechar esta asamblea de Fedecámaras que aquí nos congrega a todos, y aprovechando que tenemos nuevas autoridades, es el momento para decretar el fin de la era petrolera. Estamos a escasos días de celebrar 105 años desde que apareció el primer pozo petrolero y fue explotado. Y luego de tanto tiempo, luego de más de 100 años explotando el petróleo, hoy en día Venezuela es un país que apenas está sacando 700.000 barriles de petróleo diarios. Entonces Venezuela ya no es un país petrolero. En este momento el Estado-Nación tiene que hacerse cargo del Estado-Gobierno y sostenerlo. Es decir, a partir de este momento, y comenzando por los empresarios y comerciantes, somos nosotros los que vamos a tener que empezar a pagar la factura de costo del Estado, a empezar a pagar la factura de costo de servicios públicos, que dicho sea de paso ya lo estamos haciendo. Pronto eso va a alcanzar a todos los segmentos de la población. Veníamos señalando la necesidad de ampliar en este esquema donde todos tenemos que hacernos cargo del Estado, exigirle servicios públicos, exigirle soluciones, exigirle que sea ampliada la base impositiva de aportantes al fisco y exigirle que se reduzca y que sea eficiente. Eso es fundamental y necesario decretarlo en este momento y entenderlo, porque es la realidad que estamos viviendo y es la realidad que va a prevalecer de aquí y mucho tiempo en adelante. Muchas gracias. Ricardo, a nombre de Fedecámaras Regionales, como está en el programa, tú que vienes de Trujillo, ¿qué nos dices en esta presentación inicial? Bueno, buenos días. Hemos oído con mucha atención al colega Aquiles Hoskin. Hemos oído con atención a Felipe y a Adán. Las regiones no son nada diferente al resto del país. En las regiones se circunscriben todos los hechos y todas las crisis señaladas anteriormente. Lo comentaba con algunos colegas, si bien es cierto a nivel nacional desarrollamos cifras, desarrollamos algunas presentaciones, es en las regiones la base donde sentimos el impacto fundamental de la crisis y deterioro económico del país. No vengo ahorita a hablar de la crisis de los estados, porque todos las conocemos. Vengo a hablar cuál es el papel que debemos ejercer de las Fedecámaras regionales para retomar la senda del desarrollo económico. Papel fundamental como líderes empresariales que debemos ejercer para lograr la consolidación económica en sumatoria de todo el país. Las Fedecámaras regionales debemos convertirnos en el brazo articulador de las Fedecámaras nacionales. Y en esa acción de brazo articulador, generar una incidencia directa en la sociedad civil no empresarial, hacia los partidos políticos, generar una relación directa con el gobierno nacional, regional y municipal, por supuesto, con el gobierno futuro, una relación directa con las universidades, y una relación directa con nuestras cámaras base, pero además de nuestras cámaras base, con los sectores primario, secundario y terciario, fundamentalmente aquellos no afiliados a los cuales tenemos que generarles una gran incidencia. No solamente nos tenemos que quedar ahí, sino que tenemos que generar unos roles. Las Fedecámaras regionales tenemos que generar un rol articulador e integrador. Leyendo la propuesta del nuevo presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano,
nos sentimos no solamente conformes, sino que nos sentimos identificados con su propuesta y hoy de las Fedecámaras regionales la estamos asumiendo como parte de un reto. 3 roles fundamentales creemos que debe tener las Fedecámaras regionales. Un rol articulador. En esa articulación debemos ser promotor de inversiones. Es imposible rescatar la crisis de los 3 sectores en las regiones sin un proceso de inversión seria y que incentive el despegue económico de los mismos. Tenemos que promover los procesos de innovación y tecnología. El I+D es fundamental para lograr competitividad de nuestros sectores. Se nos abren las fronteras y una vez que tengamos las fronteras abiertas, si no ponemos a nuestras regiones competitivas, indudablemente vamos a ser desplazados del mercado. Tenemos que fortalecer las capacidades empresariales regionales y para ello un trabajo directo con las universidades, un trabajo directo con los gremios profesionales y un trabajo con los tecnológicos. Un segundo rol, el rol del líder. Tenemos que representar auténticamente el empresariado regional. Tenemos que ampliar nuestra base de incidencia regional. Tenemos que ser facilitadores de intercambio y colaboradores en los distintos sectores empresariales de la base. Y árbitro calificado de eventuales conflictos para lograr consensos necesarios en búsqueda del desarrollo y la nueva senda del crecimiento. Y por último, un rol protagónico. Participación activa en las regiones que apunten a la construcción de puentes con el sector gobierno. El sector gobierno futuro que permita la incidencia en las políticas regionales. De allí que debemos participar activamente, no solamente en los planes de desarrollo que emerjan en las regiones, sino que ser protagonistas activos en 2 grandes planes que están sobre la mesa. El Plan País, los planes países regionales y el plan presentado por Fedecámaras para la restauración del sector productivo. Y por último, tenemos que convertirnos en verdaderos actores en los procesos de cambio de los sectores productivos en las regiones. Gracias, Ricardo. Bueno, yo quiero hacerles algunas preguntas a todos. Y la primera le cae a todos específicamente, porque cuando uno habla de procesos productivos, procesos económicos, vida económica, siempre se habla de aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba quizás cae más por allá, aguas abajo quizás cae más por la parte del comercio. Sin embargo, en este momento en Venezuela, bueno, el río está seco, o lo que queda es un hilito de agua. ¿Cómo hacer para volver a aumentar ese caudal de ese río? Que venga de aguas arriba, pero evidentemente no solamente puede ser tarea de los que están arriba en el esquema, ¿no? Vamos por parte a ver cómo hacemos, qué propuestas podemos articular entre los distintos sectores a distinto nivel para poder hacer que ese caudal económico aumente. Por favor, Adán, tú primero. Bueno, como dije, Conindustria tiene una ruta, pero ya Fedecámaras tiene un documento que ya está englobando a todos los sectores. Ese tiene que arrancar por ahí. Y como estaban mencionando el panel anterior, es fundamental la unión de los gremios. Además, ese es uno de los planes nuestros en Conindustria, pero la unión de verdad. Ayer fue electo el señor Ricardo Cusano como presidente de Fedecámaras. Yo llamo a todos los sectores porque la única forma de verdad que nosotros trabajemos unidos es con disciplina, señores. El señor Cusano es el presidente de Fedecámaras. Todos los sectores del país tienen que estar alineados con ese señor y apoyarlo en todo lo que va a hacer ahora. Como dijeran, la disciplina supera la inteligencia, decían los japoneses. Entonces tenemos que trabajar en conjunto de verdad. Y nosotros ya con Felipe estamos también invitando a Aquiles y cualquier otro sector. Vamos a recorrer el país. Vamos a llevar propuestas, vamos a oír el interior, vamos a ir a las regiones. Muchas veces ustedes piensan que vamos a las regiones y uno viene triste. Están equivocados. Uno va a las regiones y viene potenciado, porque a pesar de todos los problemas que tienen las regiones, siguen adelante los empresarios, y aquí están muchos de ellos. Vamos a Maracaibo. Maracaibo están trabajando 6 horas al día los industriales nuestros, Orsini, ¿correcto? Y con todo y eso siguen adelante.
Vamos a Aragua, con todos los problemas de inseguridad que hay en Aragua, con todas las cosas que están pasando. Por eso me llegó otra cosa que estaban habiendo problemas hoy allá también. Y con todo y eso, siguen adelante en Aragua. En Carabobo, con todos los problemas de transporte, con todos los problemas de combustible que tienen nuestros empresarios, nuestros colaboradores, ahí seguimos para adelante. Ese es el espíritu. Eso es lo que tenemos que transmitir. Eso es lo que tenemos que llevar a todos lados. Así que, ¿cuál es la solución? Unidad. Unidad y más unidad. Y que cada uno en este momento estamos entendiendo, como también dijera Larrazábal, Manuel Felipe, que si en un momento estuvimos separados por cosas, la única forma hoy en día es estar de acuerdo. Entre los mismos comerciantes, los mismos constructores, los mismos industriales. ¿Qué podemos tener diferencia? Estoy seguro que los comerciantes saben que no pueden vivir de productos importados, que te necesitan una producción local para poder hacer también frente a esos productos importados y que no vengan a los precios que vengan, que se necesita una fortaleza también industrial. Igual en todos los rubros. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer en trabajo en conjunto. Todos los sectores, más las regiones, bajo el comando de Ricardo, y vamos a salir adelante. Estoy seguro de algo. Si aquí se habló del milagro alemán, se habló del milagro peruano, se van a quedar chiquitos al lado del milagro venezolano. Felipe, tú estás quizá, el sector comercio quizás es el último en la cadena de producción, en el sentido de que le toca ya encontrarse con el consumidor. Además, un papel que no es nada fácil, siendo que no solamente estás de último, estás aguas abajo, sino que te toca justamente esa relación con el consumidor que se frustra, se molesta, le parece caro tal cosa, no consigue algo, tienen que enfrentar esa realidad. Desde Consecomercio, ¿cómo hacer para influir en ese caudal que hablamos del río económico, pero también tomando en cuenta esa particularidad? Bueno, bienaventurados los últimos, que siempre serán los primeros. ¿Okay? Fíjate, ayer muy oportuna la pregunta. Fíjate, nosotros la semana pasada estábamos haciendo actos de presencia acompañando a los amigos ganaderos allá en Fedenaga. Me manifestaban la preocupación que había con el tema de la producción de leche y cómo se estaba manejando el precio de la leche a lo largo de la cadena. Nosotros escuchamos el punto, lo desarrollamos con ellos y lo primero que hicimos aquí, apenas llegamos, fue hablar con los pequeños detallistas. Hablamos con algunos representantes del sector panadero. Le dijimos, mira, está pasando esto, esto y esto. Están los amigos de Fedenaga, nos están manifestando su preocupación en cuanto a esto. Y la respuesta fue rápida. Lo vamos a revisar, lo vamos a corregir, vamos a hacer, vamos a articular, nos vamos a comunicar. Entonces, la respuesta a la pregunta no es otra, sino que el fortalecimiento de los gremios a nivel nacional. La articulación de políticas, la articulación de esfuerzos pasa por los gremios, por el sistema empresarial organizado de este país. Definitivamente, marcando la pauta en políticas comunes para grupos de interés que tienen intereses comunes. Eso es fundamental. Por ejemplo, en temas tan delicados como el recurso humano. Es hora ya de que vengan políticas importantes, tanto de retención como de desarrollo, en materia de recursos humanos, que ya abarquen a nivel nacional a los gremios, porque realmente se ha hecho un problema de mucho cuidado. Por supuesto que el gremio en el futuro va a tener una tarea fundamental, propiciando diálogo, marcando, identificando fallas de mercado, fallas en las relaciones Estado, actividad privada a trabajadores. Allí hay una tarea fundamental que cumplir y nosotros tenemos que prestarle todo el apoyo al movimiento empresarial organizado para que dé respuestas en materia de lo que son las relaciones a lo largo de toda la cadena. Eso va a ser fundamental en el futuro y tenemos que dar todo el apoyo necesario para que la acción sea articulada y uniforme. Gracias. Ricardo, a ti te cambio la pregunta, porque tú planteabas un esquema allí importante de qué rol debe cumplir Fedecámaras Regiones y de allí lo que eso implica para Fedecámaras Nacional. Y una de las cosas que planteabas era la relación institucional con el gobierno y con los distintos niveles de gobierno. Evidentemente, metías la cuñita allí de otro gobierno. Pero como todavía eso no ha pasado y como todavía el Plan País no está en ejecución,
¿Cómo buscar un crecimiento, por lo menos en una transicional, vamos a llamarlo así, hasta que se logre poner en marcha todos los planteamientos del Plan País y de esa senda que se puede plantear allí? Y te lo pregunto porque evidentemente con cualquiera que uno habla te diría, bueno, pero es que no siempre se puede esperar. Esperar probablemente es morirse en este momento. ¿Cómo hacer en ese caso? Sí, en las regiones no estamos esperando. Aspiramos a un nuevo gobierno, un gobierno de libertad, un gobierno de consolidación democrática. Pero no es que estamos esperando eso para seguir trabajando. En las regiones estamos sobreviviendo, pero el sector empresarial privado está ahí, probablemente sin mucho crecimiento, pero estamos todavía produciendo, seguimos produciendo. Hace 15 días inauguramos en Trujillo la segunda empresa láctea, una empresa láctea bastante importante en la región, con toda la crisis, con crisis eléctrica, con crisis de todos los servicios públicos, seguimos trabajando. Estamos muy cercanos al sector comercial de base y lo seguimos incentivando. Estamos utilizando las universidades y los gremios en este proceso de fortalecimiento. Estamos utilizando también el sector secundario, las pocas industrias que todavía sobreviven en la región, permanentemente en relación con ellas y un proceso de motivación para no desfallecer. Y este sector primario, el sector agrícola, que lo decía Ricardo ayer, mucho más de 17 estados, el caso de nuestro estado, el occidente del país, cuya actividad más del 85% es agrícola y estamos apenas un 20% de nuestra capacidad instalada, pero seguimos trabajando y generando alimentos con peores condiciones, con condiciones precarias, pero no abandonamos nuestra actividad. Nosotros esperamos el cambio, ansiamos el cambio de una nueva Venezuela, pero seguimos batallando con las condiciones que estamos para que una vez que esos cambios lleguen, crecer y hacer crecer más el desarrollo económico del país. Claro, si lo prende. Ricardo, ¿cómo debe ser esa relación con el gobierno? ¿Cómo debe plantearse la relación para que sea justamente una que permita que haya crecimiento económico y que eso, por supuesto, traiga todos los crecimientos asociados? No podemos ser convidados de piedra, ni podemos esperar de nuestros escritorios, dentro de la comodidad, dentro de las empresas, que se generen las políticas necesarias. Tenemos que incidir directamente en la generación de esas políticas. Y para poder incidir hay que protagonizar. Y para poder protagonizar hay que trabajar en el desarrollo de los planes regionales de cada uno de los estados. ¿Y cómo podemos trabajar? Participando con nuestros empresarios. Esas mesas de trabajo que se están generando, tenemos que tener un accionar protagónico. ¿Quiénes somos los que conocemos realmente las necesidades de nuestros sectores? Los empresarios. ¿Quiénes somos los que conocemos realmente las potencialidades de nuestro estado? Los empresarios. Entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto. El sector político que actúe, asuma el poder político, pero que el sector empresarial no solamente defienda su actividad económica, sino que tenga una participación activa y protagónica en el desarrollo de los planes y proyectos. Y también en la incidencia de la aplicación de esos planes y proyectos. Tenemos en las regiones una relación muy directa con las organizaciones políticas, con la formación de esos frentes amplios que sueñan una Venezuela mejor, y desde allí, con los planes que se están gestando, podamos incidir con nuestras necesidades, que se lleven a cabo esas acciones para que en un futuro podamos lograr la Venezuela que todos queremos y todos deseamos. Adán, cuando se habla de crecimiento económico y cuando se habla de posibilidades nacionales, a veces hay que empezar por lo más básico, como decía Felipe, quizá pasa por no pensar que Venezuela es un país petrolero de ahora en adelante, en el corto y por lo menos en el mediano plazo, ¿verdad? Por cómo ha caído la industria petrolera. Venimos y cuando te hacen el recuento histórico, me dicen, Venezuela producía café y cacao, luego llegó el petróleo y nos metimos allí por 100 años. ¿Hacia dónde debería caminar Venezuela ahora? Si ya no tenemos el petróleo y lo que tenemos es talento y lo que tenemos son ideas, ¿cómo debe ser diseñado el nuevo entorno económico venezolano? ¿Por dónde pueden estar las prioridades en ese sentido? ¿Qué capacidades tenemos en el escenario actual, o mejor dicho, a partir del escenario actual, hacia dónde crecer si no es en lo petrolero?
No, Venezuela va a un proceso de cambio. El país que vivimos, ni siquiera estos 20, sino el país que vivimos hasta mucho más allá va a cambiar. Vamos a un país moderno, vamos a una economía moderna. Evidentemente no podemos arrancar de la noche a la mañana ahí, ¿no? Que es lo que hemos nosotros dicho, por lo menos, y para dejar claro aquí en este escenario, los industriales de este país no somos proteccionistas, ni es que estamos pidiendo protección, ni nada. Si tenemos 20 años compitiendo y llevando palo y seguimos aquí. No, no, no. Lo que estamos pidiendo los empresarios y los industriales en este país es equidad. Estamos pidiendo equidad. Queremos tener las mismas condiciones con las que compiten con nosotros en el extranjero. ¿Cómo me le voy a pedir a mis industriales, por ejemplo, que están en el Zulia, que trabajan con 6 horas de corriente, que me compitan con uno que está en la Florida con energía perfecta y fina todo el día? ¿O cómo me le voy a pedir a los que están en Aragua cuando tienen que pagar vacuna? O como el resto del país, o como mi gente también allá en Valera que no tiene electricidad todo el tiempo. Lo que pedimos es equidad. Resuelva usted, señor Estado, los problemas que tiene y después compita conmigo. ¿Ok? Eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Por un lado. Y segundo, por supuesto que el país va a cambiar. El país viene a cosas distintas. Tenemos que mentalizarnos todos. Tenemos que cambiar. Tenemos que, como se dice, think out of the box. Tenemos que pensar fuera de la caja. Los procesos que tal vez hoy en día estamos haciendo van a cambiar. Y vamos a hacer procesos distintos. Tal vez tengamos que asociarnos. Tal vez tengamos que abrir el capital de nuestras empresas. Tal vez tengamos que hacer cosas distintas. Pero estoy seguro que lo vamos a hacer, doctor. La capacidad que tiene este gama de industriales que están aquí, de todos los sectores del país, de todas las regiones del país, seguro que lo van a hacer. Estoy absolutamente convencido de eso. Lo que necesitamos es reglas claras. Pónganos las reglas claras y en base a las reglas claras vamos a salir adelante. Y no solamente inversión extranjera que va a venir. Estoy seguro que muchos venezolanos que tenemos cantidad de recursos, muchos de nosotros tal vez, algunos, yo menos que otros, pero hay muchos que tienen más. Pero bien, van a venir recursos al país. Tenemos una potencialidad fuera del país también para poder hacer nuestras cosas con reglas claras de juego, en un marco jurídico de confianza. Porque al final, ¿cuál es la base de una economía para que siga adelante? La palabrita mágica se llama confianza. Y con confianza estoy seguro que nosotros vamos a seguir adelante. Gracias. Felipe, también quiero que me respondas de eso. ¿Cuál es el escenario económico venezolano a futuro? Tú mismo habías dicho que Venezuela ya deja de ser un país petrolero, visto los números que hay. Pero además, desde el sector comercio, ¿qué han identificado como oportunidades? Porque evidentemente aquí no solamente cambió el perfil económico del país, sino incluso el perfil del consumidor, el perfil de quien va a los comercios buscando A o B. ¿Cómo hacer para agarrar esa identificación y construir en función de ella un nuevo escenario económico? Sí, fíjense, tenemos el Estado-Nación, es decir, todos los venezolanos tenemos 3 retos fundamentales en este momento. El primero es lograr que de manera articulada el sector empresarial y el gobierno fijen políticas públicas tendientes a la disminución del riesgo país. Si nosotros revisamos a nuestros vecinos de la región, tenemos vecinos que se financian al 5% y menos cuando nosotros nos financiamos como país. Es decir, dicho esto, para cualquier actor que quiera venir a jugar aquí bajo nuestras reglas, nos financiamos al infinito por ciento en este momento. Con esa regla de financiamiento es imposible que podamos hacer nada en este momento. Es necesario bajar el riesgo país y entrar en parámetros decentes para poder elevar la competitividad. El segundo reto fundamental que tenemos es el estímulo de la materia gris, la gente. Estamos viviendo en un mundo, a pesar de que nosotros ahora estamos encerrados en esta burbuja, pero estamos viviendo en un mundo donde ya la principal preocupación no es que una persona pierda su trabajo porque la va a sustituir una máquina. Eso ya pasó de moda. En este momento los empleos del mundo están siendo sustituidos por algoritmos que están en la nube. Entonces nosotros tenemos que entender que fuera de nuestras fronteras está ocurriendo eso y eso definitivamente tiene que alertarnos. Tenemos que preparar a nuestra gente, pero ya, para mañana es tarde. El tercer reto es la rentabilidad. Nosotros venimos señalando como comercio frente a las autoridades
que nosotros entendemos la responsabilidad que tiene cada actor comercial, cada actor empresarial aquí en Venezuela, en pro de construir un país moderno que estamos persiguiendo todos. Pero hemos señalado la necesidad de que las empresas, antes de ser socialmente responsables y antes de ser fiscalmente responsables, deben ser rentables primero. Esa es la base del crecimiento económico y la base del crecimiento de la sociedad. Ahora bien, oportunidades. En este momento, Venezuela es un océano azul de oportunidades. Para los pequeños emprendimientos hay un movimiento emprendedor en efervescencia pura en este momento. Tenemos que invitarlos a cruzar la frontera y a entrar al mundo de la formalidad, a que sean también corresponsables de la construcción de una sociedad donde, repito, el Estado-Nación va a sostener al gobierno y vamos todos juntos a salir adelante como fruto de nuestro propio esfuerzo. Pero en este momento los pequeños emprendedores están igualando o superando en cantidad a los empresarios formales. Es necesario crear una base amplia donde todos trabajemos juntos. Y vuelvo a decirlo, los gremios tienen un rol fundamental en esa articulación. Los gremios seremos fundamentales en el futuro, lo hemos dicho muchas veces, porque frente a actores internos y actores externos que tienen que venir, porque debemos derribar los muros ideológicos, sobre todo que nos separan del mundo. Deben venir nuevos actores que vengan a invertir en Venezuela y que vengan a asociarse con empresarios venezolanos. Y el gremio, en ese momento, tiene la tarea de ser el aval de honestidad del empresario frente a la sociedad y la garantía de calidad de la empresa frente al mercado. Eso es fundamental. Gracias. Articulación, ponías la palabra articulación. Ricardo, tú ponías la palabra de que conocen las necesidades, que ustedes como empresarios conocen lo que viene. Yo quiero ir a lo específico. Venimos estamos en un entorno donde existe en vigencia, en teoría, una ley de costos y precios justos, donde se acaban de aumentar lo que hay que invertir y el tiempo para registrar una empresa, donde hay una cantidad de instrumentos legales que de alguna u otra manera han enmarcado, han puesto las reglas, han sentado las bases de cómo funciona nuestra actividad económica en este momento y que han sido partícipes de por qué llegamos a donde llegamos. Ricardo, ¿qué hacer con esos instrumentos legales? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que mover? ¿Qué hay que diseñar? ¿Y qué hay que proponer en específico en términos jurídicos para plantear las bases, las reglas de juego de ese nuevo escenario económico? Sí, ya estamos trabajando en eso en las regiones. Tenemos unas comisiones de enlace, por eso hablaba ahora la articulación con el sector político, la articulación con el sector gobierno futuro, la articulación con el sector parlamentario que tenemos ahora. Estamos haciendo un trabajo de modificación de leyes, de petición de modificación de ordenanzas. Lo decían ahora los colegas, si no hay seguridad jurídica, si no hay confianza, es imposible restablecer el aparato productivo. Si no manejamos un cambio del marco jurídico en el país, es imposible replantearse un nuevo empresariado y una nueva Venezuela. De ello estamos trabajando en eso. De la FEDECámara tenemos comisiones trabajando en la modificación de las leyes. De ahí la importancia de incorporar el sector directivo y el sector empresarial en esos planes y proyectos, entre ellos el Plan País, que estamos trabajando también muy de frente en ese aspecto, sobre todo en la parte jurídica, que es donde tenemos incidencia directa. Si no se modifican esas leyes, si no hay modificación clara de ese marco jurídico, difícilmente podemos hacer un despegue del aparato productivo nacional y regional. ¿No? Sí. ¿Hasta dónde debe llegar? Porque evidentemente estas discusiones van a pasar incluso por un tamiz, vamos a llamarlo ideológico, vamos a llamarlo de relación Estado y poder con el resto de la sociedad. ¿Hasta dónde debe llegar, por ejemplo, la participación del Estado? El Estado se ha convertido en estos últimos 20 años en un actor partícipe, en un Estado empresario, en un Estado comerciante, etc. En este replanteamiento de las bases jurídicas, ¿hasta dónde debe dibujarse el rol del Estado? El Estado tiene que manejar el tema de seguridad, velar por la educación, una excelente prestación de servicios, manejar un ambiente de seguridad y que genere confianza, que nos genere un escenario que nos permita a los empresarios hacer nuestro trabajo, producir, invertir y generar bienes y generar servicios para la satisfacción de necesidades.
Creo que eso es nuestro rol. Ellos asumiendo el rol de mando, el rol de gobierno, y nosotros asumiendo el rol de productores, de empresarios, de agrícolas, de industriales y de comerciantes. Cada quien en su espacio de trabajo, pero que en conjunto diseñemos las políticas que nos permitan lograr el crecimiento y desarrollo del país. Ellos generando leyes, procesando leyes, ejecutando las leyes, ejecutando acciones de gobierno, y nosotros ejecutando, produciendo y desarrollando con bienes y servicios la generación de los requerimientos que tienen todos los venezolanos. Cada quien en su rol. Equivocarnos no es factible en estos momentos. Los errores del pasado quedaron en el olvido. Los empresarios vamos a producir y los políticos a asumir gobierno, a ejercer gobierno. Los empresarios a vigilar, a generar esa contraloría como ciudadanos, pero también a asumir nuestro rol de productores y generadores de riqueza. Y el sector gobierno a hacer lo que todos aspiramos, un gobierno de esperanza, un gobierno de fe y un gobierno de honestidad que permita en conjunto desarrollar el país que todos queremos y que todos deseamos. Adán y Felipe, mencionaba una cosa antes que es muy importante, con respecto al rol del Estado. El Estado ya no está en capacidad de brindarnos en este momento servicio eléctrico, por ejemplo, entonces tanto industriales como comerciantes han tenido que comprar su planta, generar su propia capacidad eléctrica o de agua o de los demás servicios que siempre hacen falta. En ese sentido, y visto que eso se ha ido como normalizando en esta circunstancia, ¿qué oportunidades puede tener esa realidad? Es decir, esa capacidad de autogeneración eléctrica, por poner lo menos, independientemente de que el Estado, gobierno pueda comenzar a solucionar los problemas, evidentemente el sector económico, uno dice, bueno, se adelantaron a las soluciones porque se le inventaron propias. ¿Eso qué significa en términos de oportunidades, en términos de capacidad de producción y de crecimiento en los escenarios que están por venir? Bueno, en ese aspecto específicamente en servicios públicos, ¿no? En el resto del país del mundo, todo el mundo se adecua a los servicios públicos. La única forma que una empresa entre a autogenerar o hacer su propia energía, agua, lo que sea, es porque le sale más rentable que lo que le da el Estado. Si no, no tiene para qué meterse en eso. Eso es función del Estado. El Estado tiene que dedicarse a hacer lo único que puede hacer, que es lo que no puede hacer un privado. El Estado, nosotros los privados no podemos tener policías privadas. La seguridad la tiene que dar el Estado. Nosotros no podemos montar escuelas que den educación gratis, más allá de algunas obras sociales. Eso lo tiene que hacer el Estado, para aquellos sectores menos favorecidos y los niños que todavía no pueden tener capacidad entre el colegio privado. Sí, respetando la educación privada. Nosotros los privados no podemos montar un hospital para atender a aquellos sectores poseídos. Eso lo tiene que hacer el Estado. Los privados no podemos montar una Guardia Nacional o un ejército que nos cuide la frontera. Eso lo tiene que hacer el Estado. Todo lo demás lo tenemos que hacer nosotros los privados porque somos los que lo hacemos en forma eficiente. Hay cerca de 600 a 700 empresas que están en manos del Estado. Casi consumen el 8% del presupuesto nacional, más que el Ministerio de Educación. Eso hay que revertirlo. Todas esas empresas, para acá. Claro, bien hecho, con una licitación pública transparente, que no vayan a venir algunos de esos, y bien cuidaditos esos capitales, ¿no? Vamos a ver, el que venga para acá, que venga con una empresa, vamos a ver dónde sale esa plata. Pues tampoco queremos empresarios de tercera, queremos empresarios como los que están aquí. Esos son los que tienen que venir a tomar posesión de esas empresas y a invertir en el país. Así que siempre, lo que te puedo decir, las oportunidades siempre van a estar, siempre que esos servicios públicos o lo que tú montes sea más rentable y que esos servicios públicos al final tienen que tener el precio que tienen que tener para que sean rentables y para que todos, hoy en día, que le damos al switchecito, ¿no? Y no nos dábamos cuenta de lo importante que era el switchecito de luz, ¿no? Ahora estamos viéndolo. Eso se tiene que pagar lo justo que se tiene que pagar para que también esas empresas sean rentables y tengamos servicios de calidad para que todos los industriales, para que todos los empresarios, ganaderos,
constructores, comerciantes, agricultores, todos los que estamos aquí, podamos competir de tú a tú con lo que viene ahorita en el país. Gracias. Felipe. Sí, Víctor. Fíjense, bueno, creo que las tareas del Estado han sido perfectamente definidas por Ricardo y Adán. Yo quisiera más bien hablar un poco por lo que debe dejar de hacer el Estado para permitirnos trabajar. Hay una camisa de fuerza importante para cualquier solución, que es el marco legal vigente. Hay leyes como por ejemplo la ley de costo y precio justo, que no es otra cosa que una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada uno de las personas que quiera desarrollar una actividad privada y es accionada a discreción de cualquier funcionario. Esas camisas de fuerza que está con el marco legal vigente debe ser desmontada urgentemente. Es todo lo contrario, debemos fomentar la actividad económica, fomentar la libre iniciativa privada, la libre creatividad del ser humano, y el venezolano es creativo, es aspiracional y es también, ¿por qué no?, empresario por naturaleza. Entonces, el Estado debe dedicarse a fomentar la creatividad de la población, porque cada hogar que vive de un pequeño negocio es una unidad autosustentable que tenemos allí. Entonces, que nada mejor como que el Estado se dedique a fomentar la economía del libre mercado, tener un país de fronteras abiertas. Libre mercado es la solución que nosotros necesitamos para el futuro. Por supuesto que esto va en el marco de fomentar la productividad. Necesitamos estructuras productivas que no solamente sean capaces de abastecer el mercado local, sino que sean capaces de salir a competir en mercados internacionales con productos hechos en Venezuela, por venezolanos, para venezolanos y para el mundo. Necesitamos fomentar una cartera de productos exportables diversificada, con el desarrollo de cadenas productivas desarrolladas hasta la última consecuencia y hasta el último subproducto de esa cadena productiva. Es necesario ese nuevo esquema y ese nuevo rol del Estado que sea verificable en cuanto a las leyes que empieza a promulgar de aquí en adelante. Miren, se nos acaba el tiempo, nos quedan 3 minutitos y voy a hacer como en radio, les voy a pedir una respuesta de 1 minuto cada uno para aprovechar. Quería cerrar con algo que Adán comentaba al principio, y era el tema de la relación con nuestros colaboradores, con nuestros empleados, con la gente que está allí. Estamos en un país donde la gente se está yendo, donde la gente comenzó a irse hace mucho tiempo y ahora casi que es la primera alternativa que la gente tiene en la cabeza. Cuando ve un problema dice, no, es que hay que irse. ¿Okay? Yo recuerdo siempre como mi abuelo, que trabajó y llegó a jubilarse de la Electricidad de Caracas, él vivía y respiraba la electricidad de Caracas. Era un tema de cultura corporativa impresionante, la cercanía que él sentía con la empresa. En un momento donde no solamente lo que haga el empresario o lo que haga el comerciante o lo que hagan los gremios impacta sobre la calidad de vida y la relación con esos colaboradores, ¿cómo hacer para potenciar, para fomentar esa relación que hace que haya ese compromiso porque todo esto que estamos hablando va a generar no solamente un cambio de leyes, no solamente va a generar también, bueno, un compromiso de quienes estamos allí metidos en cada uno de sus sectores, pero quienes estamos también deseando quedarnos. Es decir, con las ganas de hay que echar para adelante. Y eso va a generar una disciplina, va a generar unas exigencias. ¿Cómo construir esa cultura corporativa? ¿Cómo hacer para potenciar a ese trabajador, a ese empleado, a ese colaborador, a ese proveedor que está allí diciendo, bueno, pero vamos a construir esto juntos? Por cierto, la Electricidad de Caracas, que era la empresa bandera del sector privado en eficiencia. El doctor Machado llegó a tener su teléfono personal de su casa en el directorio por si a alguien se le iba la luz y lo llamara. Empresa de primer orden. A los niños les regalaban acciones de la Electricidad de Caracas como un regalo porque era para toda la vida. Me imagino que las tuviste. Así que tenemos que volver a eso. Y algún día vamos a volver a eso. Has tocado la médula del tema. La gente. Nosotros tenemos que trabajar en función de la gente. Tenemos que trabajar en función de crear la esperanza a la gente con nuestros colaboradores. El sueldo de nuestros colaboradores es una parte importante. Tiene que ser competitivo. Nosotros tenemos que, por supuesto, que tener sueldos competitivos. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Tú, para tener un trabajador que se quede contigo, que sea fiel, que esté, y que a pesar de todas las cosas que está el país todavía quiera quedarse, tienes que motivarlo. Y la motivación va por muchas otras cosas. Así que tenemos que trabajar en eso. Está pendiente de su carrera, de su promoción, de su familia, de sus necesidades, de sus cosas, con pequeñas cosas. Y él sabe que lo vas a tomar en cuenta.
Ese es el sentido. Tenemos que dedicarnos a la gente. Las compañías no son edificios, no son máquinas, no son campos, es la gente, eso es lo que hace una compañía. Y ahí es donde nosotros como empresarios tenemos que ser responsablemente sociales. Así que los invito a eso, señores. Sí, definitivamente la gente debe ser el centro de todas nuestras acciones y nuestras políticas de aquí en el futuro. Debemos tomarnos muy en serio la recuperación del ingreso de la familia venezolana para que pueda acceder a todos esos productos que aspiramos que se hagan en nuestro país. Pero esto pasa por dos puntos fundamentales, como lo son la articulación de una política uniforme de parte de los sectores productivos, donde tengamos claros cuáles van a ser los mecanismos de captación, retención y desarrollo de ese recurso humano, que creo que con la lección que hemos tenido de la diáspora en los últimos años, ahora entendemos que cobra muchísima más vigencia y muchísima más importancia para nuestro desarrollo futuro. Nosotros tenemos que abocarnos, y ahí, como lo dije anteriormente, con el apoyo de los gremios, de generar estas políticas generales para grupos de interés, que somos los empresarios a nivel de industria y comercio, por supuesto los sectores productivos como agrícola y pecuario, por supuesto que deben estar incluyendo ahí. Pero todo esto pasa por el diálogo de los tres factores fundamentales de la sociedad: trabajadores, gobierno y empresarios. Nosotros urge en Venezuela reinstalar el diálogo tripartito, reinstalar ese diálogo a tres bandas necesario para el futuro. Urge un entendimiento en este momento, porque en este momento el salario mínimo del venezolano es exactamente igual a 1 kilo de queso. Y eso es inaceptable. Estamos por debajo de la línea de pobreza bajo cualquier estudio y cualquier metodología que se quiera tomar en cuenta. Eso hay que corregirlo inmediatamente y generar políticas estructurales, de carácter estructural. Y eso solo se logra si en una misma mesa se sientan empresarios, gobierno y trabajadores. 30 segundos, Ricardo. Sí, indudablemente que el trabajador es la columna vertebral de nuestras empresas. Desde las regiones tenemos relación con los tres sectores: primario, secundario y terciario. Simplemente tenemos que velar por la calidad de vida de nuestros trabajadores y velar por la calidad de vida de su familia. Si los empresarios en las regiones vivimos relativamente bien, tenemos que velar para que nuestros trabajadores tengan ese mismo nivel. Son columna vertebral de nuestras empresas y sin ellos sería más difícil afrontar la crisis económica por la cual ha atravesado nuestras empresas. Creemos que nuestras empresas hoy en día han podido superar la crisis por la calidad de trabajadores que tenemos y mantenemos en estos días en nuestras organizaciones. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes: Ricardo Berríos, a nombre de Fedecámaras Regiones, Felipe Capozzolo por Concecomercio, Adán Celis Mendoza por Conindustria. Agradecerles que hayan estado con nosotros el día de hoy. Se cierra esta mesa. Hay mucho más que hablar el día de hoy. Por ahí viene un refrigerio y el pase para el amigo Pedro Pensili. Gracias, Víctor.